Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Había escuchado historias sobre la laguna escondida en las montañas, un lugar que parecía haber salido de una postal, alejado del ruido y del frenesí de la ciudad. A decir verdad, nadie de mi círculo cercano había estado allí, pero las leyendas urbanas y los relatos de antiguos lugareños me intrigaban. Historias sobre desapariciones, extraños cánticos nocturnos y sombras danzantes en la orilla del agua me parecían más bien cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros naturales. Convencido de que todo eran mitos, decidí pasar un fin de semana solo, acampando y disfrutando de la naturaleza. El primer día fue como cualquier otro en un camping. Monté la tienda, preparé una fogata y cociné un par de salchichas sobre el fuego. Mientras caía la noche, el cielo se oscureció más de lo usual, anunciando una lluvia inminente. No le di importancia. Después de todo, había venido preparado. A medida que el manto estrellado se ocultaba tras las densas nubes, una llovizna ligera comenzó a caer. Me refugié en mi tienda y me acomodé en mi saco de dormir, esperando una noche tranquila al sonido de la lluvia. Pero conforme avanzaban las horas, la lluvia se intensificó su ritmo y el suave murmullo se transformó en un rugido constante. No fue hasta que escuché el primer susurro que sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Una voz femenina, suave pero desesperada, parecía provenir del borde del agua. «No deberías estar aquí», decía en un tono lastimero. Al principio pensé que todo esto era un producto de mi imaginación cansada, pero cuando volví a escucharlo, esta vez más cerca, supe que no estaba solo. Mis ojos escrutaron la oscuridad de la tienda, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero todo lo que podía ver era la sombra de la lluvia golpeando el exterior. Intenté tranquilizarme, recordándome que estaba solo en un lugar alejado y que probablemente mi mente me estaba jugando trucos. Aún así, decidí asomar la cabeza por la entrada de la tienda. Para mi sorpresa y horror, a lo lejos, en la orilla de la laguna, pude divisar una figura femenina, con un vestido blanco empapado que se adhería a su cuerpo. Su piel, de un tono azulado, contrastaba con el oscuro entorno, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada clavada en mí. Paralizado por el miedo, me quedé observando cómo lentamente comenzaba a acercarse. Su caminar era torpe y arrastrado, como si algo la estuviera reteniendo. El sonido de la lluvia parecía amortiguado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo mi ser gritaba que huyera, pero mis piernas no respondían, y en ese momento el pánico se apoderó de mí cuando la realidad me golpeó. Mi auto, mi única vía de escape, no arrancaría en estas condiciones. Recogiendo valor, retrocedí rápidamente dentro de mi tienda, cerrando con fuerza la cremallera y tratando de encontrar alguna herramienta o un arma improvisada. Mientras rebuscaba entre mis pertenencias, una vieja navaja de bolsillo parecía ser mi mejor opción. Las historias sobre aquella laguna escondida me vinieron a la mente. Si bien las había considerado cuentos sin fundamentos, ahora me cuestionaba la verdad detrás de ellas. Recordé la historia de una joven que, según decían, había muerto ahogada en la laguna hace muchas décadas, víctima de un amor no correspondido. ¿Sería esa la entidad que me acechaba? Con la navaja en mano, decidí que la mejor opción sería esperar. Si se trataba de una persona real, tal vez se iría al ver que no obtenía una respuesta. Pero si era aquella entidad de la que hablaban las leyendas, tenía que estar preparado para lo que viniera. El sonido de mis latidos era ensordecedor y se mezclaba con el tamborileo de la lluvia en la tienda. El silencio se rompió abruptamente cuando un grito desgarrador resonó en el aire. Un sonido que helaría la sangre de cualquier ser vivo. No era un grito humano, era algo mucho más oscuro y profundo, como si viniera del mismísimo abismo.
La tierra parecía vibrar con cada eco y la atmósfera se tornó densa y pesada. De repente, sentí una presión en la entrada de mi tienda. Algo o alguien intentaba entrar. Las sombras proyectadas mostraban lo que parecía ser una mano, pero sus dedos eran demasiado largos y delgados, terminando en puntas afiladas. Rasguños y gemidos llenaban el aire mientras intentaba mantener la entrada cerrada con todas mis fuerzas. Las horas se sintieron eternas. En algún momento, la presión cesó y el silencio regresó. No sabía si era seguro salir o si debería quedarme escondido, pero no podía quedarme allí indefinidamente. Con cautela, deslicé la cremallera de la tienda y me asomé al exterior. La lluvia había disminuido, pero las nubes seguían cubriendo el cielo, dejando el entorno en una penumbra lúgubre. La figura ya no estaba a la vista, pero el sentimiento de estar siendo observado persistía. El camino de regreso al auto parecía interminable. Con cada paso que daba me adentraba más y más en la espesura, sintiendo que aquellos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. Y mientras avanzaba, una idea me atormentaba. ¿Y si el auto no arrancaba? Sin embargo, tenía que intentarlo. Era mi única oportunidad de escapar de aquel infierno. Al llegar al auto, una oleada de alivio me inundó al verlo intacto. Sin perder el tiempo, introduje la llave en el encendido y giré. El motor gruñó, pero no arrancó. Lo intenté una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Desesperado, salí del auto y levanté el capó para ver si podía encontrar el problema. Y fue entonces cuando lo vi. Una marca húmeda, formando el contorno de una mano, estaba impresa en el cristal de la ventana del conductor. Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire se volvió frío y denso. Era evidente que aquella entidad no me iba a dejar marchar tan fácilmente. Y ahora, con el auto inutilizado, me encontraba atrapado en aquel desolado lugar, a merced de lo desconocido. A pesar de la presión en mi pecho y el miedo que me paralizaba, sabía que no podía quedarme junto al auto en espera de un milagro. Recordé un pequeño refugio de montaña que había visto en el camino hacia la laguna. No estaba seguro de la distancia, pero si podía llegar allí, tal vez encontraría un lugar seguro donde esconderme, o al menos algo con lo que defenderme. Armado con la navaja y la linterna, emprendí el camino hacia el refugio, intentando moverme silenciosamente entre los árboles y los arbustos. La lluvia había cesado, pero el terreno estaba resbaladizo y embarrado, lo que dificultaba mi avance. Cada crujido, cada sombra en movimiento, cada cosa extraña que veía en mi visión me hacía saltar, temiendo que la entidad estuviera cerca. Finalmente, después de lo que parecieron ser horas, divisé el refugio a lo lejos. Era una estructura de madera vieja y desgastada, pero parecía intacta. Corrí hacia él, empujé la puerta y, para mi alivio, se abrió. Rápidamente entré y bloqueé la entrada. El lugar estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho en el aire. Mientras exploraba el refugio, encontré un viejo diario empapado y desgastado. Decidí hojearlo por curiosidad y lo que encontré me dejó helado. Era el diario de un campista anterior que había decidido, como yo, pasar un fin de semana en la Laguna Escondida. Las primeras páginas relataban la belleza del lugar, sus experiencias y el maravilloso retiro que estaba teniendo. Sin embargo, conforme avanzaban las páginas, el tono cambió. Hablaba de susurros en la noche, figuras en el borde del agua y de sentirse observado constantemente. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa y apresurada. Ella está aquí. No puedo escapar. Ayuda. El terror me invadió por completo. No solo no era el único en haber experimentado esto, sino que alguien antes que yo había sufrido un destino desconocido a manos de esa entidad. Estaba a punto de volver a bloquear la puerta con más muebles cuando escuché un sonido proveniente del exterior. Era el sonido de alguien llorando, un llanto lastimero que resonaba en el silencio de la montaña. Me asomé por una ventana pequeña y la vi. La figura femenina de pie frente al refugio, mirando directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos, ahora visibles, brillaban con una intensidad sobrenatural y sus lágrimas fluían, mezclándose con el agua de la lluvia en su rostro. Sabía que no podía quedarme allí indefinidamente, pero salir significaba enfrentarme a ella.
Mientras intentaba idear un plan, algo en el refugio llamó mi atención. Una vieja escopeta colgada en la pared y debajo de ella un cajón con cartuchos. No sabía si sería efectivo contra una entidad paranormal, pero era mejor que estar indefenso. Cargué el arma, respiré hondo y me preparé para el enfrentamiento más aterrador de mi vida. Con la escopeta en mano reuní todo el valor que me quedaba y salí. El llanto se había detenido, pero podía sentir la presencia de la entidad. La neblina espesa envolvía el área, lo que dificultaba la visión a más de unos metros. Avancé lentamente intentando escuchar cualquier indicio de movimiento. El silencio era ensordecedor, solo roto por el eco de mis pasos en el suelo embarrado. Sin embargo, una sensación en el aire me decía que no estaba solo. Cada fibra de mi ser gritaba peligro, y justo cuando pensé que tal vez había eludido a la entidad, la vi. Surgiendo de la neblina, su figura etérea avanzó hacia mí con una velocidad sobrenatural, y sin pensarlo dos veces, levanté la escopeta y disparé. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, y una onda de energía emanó del impacto. No sabía si la había herido, pero la entidad se detuvo por un momento, dando una apariencia de confusión y dolor. Aprovechando ese breve instante de respiro, eché a correr por el sendero que me llevaba de vuelta al coche. Mi corazón latía a 1000 por hora y mis pulmones ardían, pero el miedo me impulsaba a seguir. Podía escuchar los lamentos y gritos de aquella entidad resonando en mi espalda, persiguiéndome a través del bosque. Finalmente, vi el contorno de mi coche aparecido en la distancia. Sin detenerme me lancé hacia él, introduje la llave y, para mi sorpresa, el motor rugió a la vida. Sin perder el tiempo aceleré, alejándome de la laguna y de las pesadillas que había vivido. Mientras me alejaba a toda velocidad, eché un último vistazo por el retrovisor. Allí, en el borde del camino, estaba ella, observándome alejar. Su mirada, una mezcla de furia y tristeza, me perseguiría por el resto de mis días. Aunque logré escapar de la laguna escondida, las cicatrices de aquella noche quedaron grabadas en mi alma. Nunca más volví a acampar solo ni me aventuré en lugares desconocidos sin antes investigar su historia. Y aunque la curiosidad puede ser una poderosa motivación, a veces es mejor dejar algunas piedras sin voltear, porque debajo de ellas pueden acechar horrores inimaginables.